nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. En el llano venezolano. Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a tener un encuentro bíblico muy interesante, porque desde aquí, desde el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto, queremos que todos y cada uno de nuestros mensajeros y de nuestros amigos aprendan y profundicen en lo que es la verdad de la Iglesia. El encuentro que vamos a hablar hoy es acerca del acercamiento bíblico a partir de lo que es y a partir de lo que no es. Y nos va a guiar todo un maestro biblista, Jesús Antonio Guevara González, a quien todos llamamos Chuchú. Jesús Antonio Chuchú es biblista, graduado, y al mismo tiempo es mensajero coromotano del 6º taller de mensajeros coromotanos. Pero además de todo, es un hombre que tiene una comprensión muy interesante en su haber, porque él es educador musical, compositor, director, director de coral, ¿ok? Y musicoterapeuta. Es docente jubilado del Instituto Pedagógico de Caracas por 29 años. Es docente jubilado del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana por 31 años. En la actualidad es formador integral del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela. Repito, es mensajero coromotano y nosotros queremos promover a nuestros mensajeros coromotanos cada vez más, porque él tiene además de todo un ministerio de música que se llama Dúo Camino de Fe en la parroquia Santo Domingo Sabio en Coche. Es ministro de la Sagrada Comunión en la parroquia también Santo Domingo Sabio. Cuando yo digo que es biblista, es para decir que es diplomado en ciencias bíblicas como herramientas de investigación en la Universidad Católica Santa Rosa. Y además tiene el título en la Sociedad Bíblica Católica Internacional, Sobicaín, de Estudios Avanzados Bíblicos. Entonces, es una persona que nos va a enriquecer enormemente y al final vamos a tener oportunidad de hacer preguntas. Y él pues nos las responderá a todos y a cada uno de nosotros. Mientras tanto, vamos a iniciar este encuentro de la Biblia en lo que es y lo que no es la Biblia, para saber cada vez más. Adelante, Chuchú. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Espíritu Santo, invocando su presencia y unción para llevar con éxito este proyecto evangelizador. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela,
Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria, del mundo entero, y danos la paz. Amén. ¿Por qué acercarnos a la Biblia? Es una pregunta que parecería muy trivial, pero analicemos. El ser humano tiene un horizonte temático en Cristo, que siendo anunciado en el Antiguo Testamento, se convierte en imagen visible a lo invisible. Si nos remontamos a la antigüedad, donde al Señor no se podía ver, vemos cómo se dio un proceso histórico, cómo se dio un proceso de fe en esa historia de la salvación hasta llegar a Cristo, que se hace uno de nosotros y que nos imita en todo, menos en el pecado. Es posible que millones de seguidores de Cristo como Dios no conozcamos las Escrituras, que a veces no sepamos que Yeshua era su nombre, o Jesús, que quiere decir Dios salva, pero que Cristo es un título, que es Salvador, Redentor, Mesías. Es un pequeño detalle, pero fíjense, nos llena de interrogantes. También debemos considerar que en ese proceso de fermentación de la historia de la salvación, teníamos distintas culturas. Hay nombres que no nos son familiares. Hay lugares geográficos que corresponden a otro lugar en este momento. ¿Qué significados tienen esos nombres para nosotros? ¿Cómo es el pensamiento de ese hombre protagonista en épocas pretéritas? Debemos conformarnos con un adorno en la biblioteca, ese adorno que a veces no se saca, que a veces no se exhibe, que a veces no se toma en cuenta, o un adorno abierto en un atril, abierto seguramente en un salmo que a veces no hemos digerido lo suficiente, o con una escucha sin profundidad, donde nos quedamos con una parte del mensaje y no escudriñamos esas escrituras. Es por eso que en este esfuerzo evangelizador queremos darle profundidad a esa búsqueda. Pensemos que estamos ahora en una especie de selva muy tupida. Conocemos el objetivo. Imagínense que somos unos arqueólogos y tenemos la técnica o tenemos un deseo de búsqueda en ese horizonte de fe. Pero necesitamos alguien de guía. Los que hemos ignorado un poquito menos de la palabra, tenemos esa obligación de ir como machete en mano, abriendo el camino, despejando las sombras. Estamos como el mito de las cavernas, donde la gente veía solo sombras, solo siluetas, y ubiquemos el Señor como la luz del mundo y cómo abrirnos paso en esa luz sin que nos encandile y nos ceguemos el pensamiento, sin que nos vuelva fundamentalistas, sin que nos llene de confusión. Y allí que las ciencias bíblicas son un vehículo donde tenemos herramientas científico-bíblicas como la antropología, la geografía bíblica, los idiomas sagrados, el hebreo bíblico para el Antiguo Testamento y el griego koiné para el Nuevo Testamento. Son elementos que se dicen fácil, pero es toda una vida a lo que tenemos que dedicar para acercarnos a la palabra de Dios.
para sentirla, para hacerlas nuestras. No es posible que nosotros lo veamos como un libro más, porque hay personas intelectuales que leen la Biblia, la han leído mucho, la han acariciado mucho y no la creen. Y no van a ser biblistas, sino bibliólogos. Nosotros queremos aproximarnos a esa palabra de Dios, sacar como la partida de nacimiento de la Biblia, decir, bueno, ¿cuál fue su nacimiento? Tiene una partida de nacimiento en el pueblo de Israel. Pero ¿qué le puso el sello? La tradición oral. Esa narración de padres a hijos y de generación, como se dice en hebreo, el toledó, las generaciones. Esa tradición oral permitió que nos llegara ese conocimiento. Los primeros pasos de ese niño, que es la Biblia, lo encontramos en el desierto del Sinaí, como en el siglo XIII a.C., con un ejemplo como el decálogo de Moisés en Éxodo 20. Su juventud la podemos situar en el año 10 al 6 a.C. en Palestina. Su adolescencia, el destierro a Babilonia, el exilio, el regreso del exilio y su madurez. ¿Cuál es su madurez? El Nuevo Testamento. Y vamos a tener ese horizonte temático para aproximarnos a Cristo, que es el culmen de esa historia de la salvación que nos convierte en hermanos en Cristo. Esa madurez de nuestra palabra de Dios, que adquirió su forma definitiva en el Segundo Testamento, que tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a que después de esto no crecerá más y nunca envejecerá. Será eterna esa palabra de Dios. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Eso nos enseña el profeta Isaías en capítulo 40, en el versículo 8. Volviendo a esa tradición oral, no quería desperdiciar el momento para hablar de nuestros pueblos originarios en Venezuela y en el mundo. No es una casualidad que los mitos creacionales nazcan de pueblos muy primitivos en todo el mundo. Tenemos un ejemplo en nuestra América con el Popol Vuh, que es un mito creacional que a veces se ha transversalizado con el Génesis. Y rescatar el saber de los indios, sobre todo que nosotros tenemos la vocación de la Virgen de Coromoto, que lleva el nombre de un hombre, y que lo que quiere decir es, en el lenguaje de los Cospes, es el que detiene la tormenta. Quería también hablar de una figura que tenemos en nuestro estado del Tamacuro con los guaraos. Los guaraos quiere decir hombres y mujeres del agua. Los guaraos tienen una figura ancestral que se llama Huisidato. El Huisidato es una especie de guía espiritual, de curandero, que viene siendo la memoria de esa tribu y que se decide en un consejo cuando ya muere un Huisidato su nueva elección y debe responder un perfil pero muy exigente. Debe conocer de botánica, debe tener don de consejo. Es el primero que se levanta en la tribu y el último que se acuesta. ¿Y qué hace? Cuenta y canta todo lo que es la historia. Cuenta y canta para mantener esa historia viva en los más pequeños, que a su vez, por la tradición oral, van a seguir repitiendo. No dependiendo tanto de la lengua escrita, sino como
pasó en la antigüedad con los juglares, que cantaban y contaban historias muy importantes, y se conservó parte de los clásicos griegos gracias a eso en la memoria colectiva. Podían recitar la Eneida, que tiene 11.000 versos. Ese Huisidato nuestro nos da un ejemplo de que nosotros, que tenemos la facilidad de la escritura y la lectura, a veces ponemos en un segundo plano el contar. Ese contar y cantar lo contaban en sus anécdotas y en sus historias, hizo que el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios para que quedara la palabra, fuese capaz de, antes que la lengua escrita tuviera la Biblia o la Torá, en esos primeros libros que se llaman Pentateuco, los salmos cantaban desde la tierra las alabanzas al Señor. Y el mismo rey David fue un salmista. Ahora pasando a los nombres. Los nombres son algo importante en nuestra Biblia. Los nombres pueden cambiar la dimensión de las cosas. Los nombres nos pueden enseñar cómo cambian inclusive las funciones de una persona a partir de una denominación. Por ejemplo, Abraham. Nosotros conocemos al patriarca Abraham, que es común al Islam, al judaísmo y al cristianismo, y en principio se llamó Abraham. Y Abraham, ¿qué quería decir? Padre amado. Después el Señor le cambia el nombre y le pone Abraham, que es padre de las multitudes y las naciones. En el caso de su esposa, se llamaba Sarai, que quería decir mi princesa. Cuando el Señor le cambia el nombre a Sara, es una princesa de multitudes. Ahí tenemos un caso de cómo el cambio de nombres cambia la misión y visión de esos personajes. He hablado también de los nombres y de la geografía. Si nosotros nos referimos en el libro de Jonás a que iba hacia Tarsis, no nos dice nada. Tarsis es lo que hoy es España, aproximadamente a 4.000 kilómetros de donde estaba Jonás. Ejemplos de cómo esos nombres nos van enseñando a tener una dimensión diferente. El mismo Pedro, que se llamaba Simón, cuando le dicen en Mateo 16, 18, Pedro, tú eres la piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ya el personaje cambia a una piedra fundacional. De manera que en este caminar por la palabra de Dios iremos abordando el significado de muchos nombres hebreos y seguramente va a encontrar una relación directa con su desempeño o el desempeño que le puso Dios a su misión, a su ayuda en el proceso de la salvación, porque es un proceso dilatado de más de 1300 años, donde vemos que profetas como Isaías nos dice y nos prefigura a Cristo, nos los presenta cuando todavía no había nacido y nos está indicando que ese Cristo, que es el ungido, que como hablé antes es un título, iba a nacer de una madre, pero no solamente una madre, de una doncella, de una virgen. Entonces vemos como nuestra madre está también prefigurada en muchas mujeres santas
con defectos, así como se prefigura en Adán y muchos hombres que están en la historia de la fe con una misión específica. No siempre tenemos el hombre perfecto hasta que llegamos a Cristo, que es toda perfección, que es toda verdad, que es lo que dice la palabra, que hay que ser santos como el Señor es santo. En ese tiempo decían como Yahvé es santo. Nuestra misión, nuestra meta en la vida debería ser la santidad, pero a veces lo vemos muy lejos. La Biblia, que es el único libro donde tenemos el autor al lado, pero no cualquier autor, es el Espíritu Santo el autor, que nos lleva por ese camino, descubriendo, quitándole la parte humana para que la parte divina se quede con nosotros, que nos permita diferenciar para tener esa expresión hebrea que hace la dicotomía entre la palabra de uno o del hombre y la palabra de Dios, que es lo que llaman en hebreo el dabar de Dios. Ese dabar de Dios nos va a llevar a la verdad, una verdad incontestable, porque el Señor no se equivoca, y aprenderemos a diferenciar del Cristo histórico y el Cristo de la fe. Volviendo a la palabra dabar, que nosotros lo entenderíamos en nuestra cultura como la palabra de Dios, pero en hebreo tiene una profundidad diferente. El dabar de Dios en hebreo es la palabra y la acción de Dios, y la acción que va a tener una influencia en nuestro pensamiento. Eso sería el dabar de Dios, porque la encarnación del Verbo Divino, que es Cristo Jesús, fue permitida para que tuviéramos una relación con lo divino, siendo la Virgen María quien recibió a ese logos, a esa palabra, por medio del Espíritu Santo. En estas Sagradas Escrituras, el evangelista, el apóstol, el profeta, reciben la palabra divina y los pensamientos, y se crea una relación que más nunca va a ser separada. María y su hijo, al verlos caminar, sabían que eran madre e hijos. Los profetas como Isaías, Amós, apóstoles como Pablo, siempre tuvieron el sello de Dios. Lo importante de las Sagradas Escrituras no es el pensamiento humano, sino el pensamiento de Dios, que se ha concretado, se ha formulado y se ha humanizado en el lenguaje de los hombres. Dijimos que el culmen es el Nuevo Testamento, donde nosotros tenemos un Mesías, donde mostramos la historia de la salvación, o mejor dicho, la historia del Salvador, de quien hablaban siempre los profetas, pensaban los sabios y predicaban los apóstoles. Ahora vamos a la palabra Biblia. Pareciera común entre nosotros, pero debemos partir del principio de su etimología, de dónde nace, a qué se refiere, para tener una visión más integral. Biblia es un vocablo latino que traduce el plural del griego biblos. Significa libros, o el libro por excelencia. Biblos era una ciudad donde se comerciaba el papiro. Y por esa ciudad de origen fenicia, hoy es Jekbiel,
Voy a deletrear porque esas lenguas semíticas se pronuncia brevemente la consonante. Especificaría J, B, E, I, L. Ahora, para hablar de esas biblos, tenemos que dar una ubicación geográfica para ponernos en una zona de conocimiento común. Tiene unas coordenadas. Actualmente, si buscamos la ciudad que era Biblos, actualmente Biel, tendríamos que ubicarnos en el Líbano, en la costa mediterránea, aproximadamente a 30 kilómetros al norte de Beirut. Aunque fue habitada por los griegos tras la conquista de Alejandro Magno, Biblos es originalmente una ciudad fenicia, llamada Gubla o Gebal. Los griegos la renombran como Biblos debido a su importancia en el comercio del papiro, que fue un motor económico que definió su identidad resumida en sus pilares, como el monopolio del comercio y distribución de ese papiro, que se producía exclusivamente en el Valle del Nilo, Egipto, pero Biblos era el puerto principal donde esos fenicios lo intercambiaban por madera de cedro y aceite. La etimología de ese nombre tiene una relación estrecha con los griegos. Al llamarse biblos, el término que usaban para referirse al papiro en sí mismo. La revolución intelectual hizo que el papiro fuese el soporte de la escritura preferido porque tenía una flexibilidad, ligereza frente a las tablas de arcilla o de piedra. Había una disponibilidad masiva a través de ese material que permitió el conocimiento de la literatura griega y la administración de los imperios mediterráneos. Ese material tenía distintas calidades, una para los textos sagrados y otra para la envoltura de algunos materiales. Bueno, con eso quería ilustrar un poco lo que es la palabra Biblia. Ahora, nosotros tenemos que también empezar a ver qué no es la Biblia. Parece que estuviera empezando al revés, ¿verdad? Pero tengo que decirles que la Biblia no es un único libro, sino una colección de libros, una antología de diversos géneros literarios. Es como una biblioteca encuadernada. La Biblia no tiene un solo autor. La Biblia tiene muchos autores inspirados por Dios. No es uniforme, no es un libro lineal como para leerlo de principio a fin. Podríamos hacerlo, pero nos encontraríamos con que hay mucha cuestión temática de fondo que nos podría confundir si no entendemos qué rodeó la escritura de ese libro, si el libro tiene una importancia histórica, si tiene una importancia profética, si tiene una importancia sapiencial, si tiene una raíz de cantos y alabanzas. Entonces la Biblia no la podemos ver como un libro lineal. Podemos encontrar que hay profecías, podemos encontrar que hay poesía, como el Cantar de los Cantares, podemos encontrar dichos y proverbios en los sapienciales o de sabiduría, podemos encontrar relatos históricos como el de Samuel, Reyes, Crónicas, cantares épicos como el de Débora y mitos como el de la creación. El mito es un tema profundo que analizaremos más adelante porque mucha gente piensa que el mito es una irrealidad. El mito viene a reafirmar una verdad que se dice con un lenguaje diferente, pero ya llegará el momento en
que analicemos a partir del Génesis lo que es el mito y cómo ese mito no lo tenemos que tener desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la fe y la enseñanza. Porque la palabra de Dios no es un hecho histórico, porque estamos en la atemporalidad de la palabra. El tiempo de Dios no es cuantitativo como el que manejamos nosotros, de horas, minutos y segundos, sino que es un tiempo cualitativo, un tiempo de la verdad, donde para Dios el presente es eterno. Entonces, meternos en ese tiempo de Dios nos va a enseñar a entender el mito y nos va a sorprender cómo nos podemos llenar de verdad cruzando o transversalizando informaciones de un libro a otro y encontrando cómo todo se conecta. Entonces, cuando hablé del tiempo cuantitativo, estoy hablando del tiempo cronos, tiempo de horas, minutos y segundos. Y cuando hablo del tiempo cualitativo, que es el tiempo de Dios, tengo que hablar del tiempo kairos. La Biblia, aunque tiene el pensamiento de Dios, no tiene un único pensamiento, o diríamos un único abordaje. La Biblia tiene diversidad de pensamientos, no es fundamentalista ni rígida, y los libros están escritos en épocas distintas, con situaciones históricas diversas. Cada libro corresponde a una necesidad, una situación de un pueblo específico. Voy a poner dos ejemplos. El libro de Ruth, que es histórico, habla de la acogida de los extranjeros, enfatizando que una persona de otra latitud puede abrazar la cultura y la fe de Israel y puede formar parte como uno más de ese pueblo. Si lo contraponemos con el libro de Esdras, encontramos que contra ese extranjero hay desconfianza, hay una actitud cerrada, evitando que contaminen a la comunidad. Se habla de una pureza de sangre. Pero estamos hablando que después que el rey Ciro aprobó la reconstrucción del templo, había un celo que tuvieron que custodiar Esdras y Nehemías. De manera que ahí vemos esa diversidad de acuerdo a unas necesidades específicas. La Biblia no es una especie de catequesis o libro de moralidad. Hay relatos que pueden chocar por su violencia, por su ambigüedad, por contradicciones. Se necesita madurez y preparación para leerla. No es solo un libro de santos, encontramos personajes violentos, con errores. No encontramos gente perfecta, sino profundamente humana, con situaciones difíciles y conflictivas. La Biblia no es un manual, no es un manual de instrucciones, no es fácil de entender, no es un libro cualquiera. Podemos decir, entre las cosas que domina a la mayoría de la gente, que es el libro más vendido y distribuido en el mundo. También es el más atacado y el más robado. Es el más odiado y el más debatido. Es el más estudiado y es el más atesorado. Tenemos que quedarnos con la última, del más atesorado, porque tiene que ser un tesoro en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que apreciemos ese tesoro que tenemos enfrente. No es un libro meramente humano o un simple objeto, sino la palabra inspirada de Dios que revela su plan de salvación. No hay separación, o no es posible separar la tradición sagrada del magisterio de la Iglesia. Van de la mano. Y si nosotros entendemos que tenemos una iglesia que es santa y maestra,
lo vamos a vivir y comprender de mejor manera. La Biblia no es ciencia, pero sobrepasa, y basta con citar algunas reflexiones del padre Jorge Loring, un sacerdote que, además de todas sus cualidades como teólogo, era un hombre cercano a la ciencia, a la tecnología, y siempre nos enseñaba con mucha crudeza, pero con mucha sabiduría. Para entender eso, voy a hacer algunos comentarios que vienen del padre Jorge Loring. Newton y Kepler formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas del universo, pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes, porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos siglos antes de que nacieran. Luego hay alguien que es el autor de esas leyes que rige el movimiento estelar. El cosmonauta Borman dijo desde la Luna: nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no habían sido hechas por el hombre. El sabio Albert Einstein, premio Nobel de Física, dijo: el sabio está penetrado por el sentimiento de la causalidad de todo lo que acontece. Su religiosidad reside en el asombro estático ante la armonía de las leyes de la naturaleza, donde se revela una inteligencia tan superior. Dijo también: Dios no juega a los dados con el universo. La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia: los cielos cantan la gloria de Dios. Las criaturas son dadas para que señalen a Dios, pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve el más allá. La Biblia no es una especie de oráculo aleatorio. Deseo tener información de parte de Dios sobre el resultado de una empresa o acerca del propio futuro. Lamentablemente hay personas que pretenden jugar a lo aleatorio con la Biblia. La abren, dejan que se abra en cualquier página y dicen es verdad, y siempre van a acertar, porque toda la Biblia es verdad. Pero no es una verdad casual, es causal, una verdad que nos estremece, una verdad que nos interpela, una verdad que nos dice que ese cuento que tienen algunas personas de que le doy gracias al universo viene siendo una tontería, porque el universo, siendo infinito, no contiene a Dios. Porque Dios creó el universo y es más grande que Él. El universo, siendo infinito, es como una pequeña partícula al lado de Dios. La Biblia nos vuelve más fuertes. Corremos el riesgo de ser raquíticos espiritualmente. Podemos creernos fuertes, pero permanecemos enclenques, sin fuerzas para luchar contra las pasiones y contra un mal ambiente. Podemos dedicarnos a leer y digerir la palabra del Señor y tener la fortaleza que no podemos imaginar. No vamos a renunciar a ese maná, que es el agua divina, que es el alimento divino. Dejemos que ese maná del cielo, convertido en palabras, nos moje los pies, nos moje todo el cuerpo y nos llene del Señor. No permitamos negar ese maná como lo hizo el pueblo que había sido elegido por Dios. Y tuvo que pasar un tiempo, porque un tiempo para reflexionar, para aprender,
para revisarse, porque innegablemente que ese recorrido de 40 años en la distancia no requería 40 años, requería que varias generaciones comprendieran, internalizaran el mensaje que estaba mandando el Señor, y que el pueblo se había quedado en lo material. Preferían ante la libertad de Dios la esclavitud de los egipcios, porque se quedaban en lo meramente fútil, lo meramente esencial. Y el Señor tenía que enseñarles. Fueron 40 años. Y el 40 es un número del que hablaremos más adelante, porque también 40 días y 40 noches pasó el Señor en el desierto. Y es un significado numérico que tiene para la cultura hebrea. Que si la Biblia trae soluciones, sí, las tiene para toda clase de problemas y situaciones difíciles. Pero cuidado, ¿de qué sirve que tenga soluciones si las mismas permanecen guardadas entre las tapas de un libro y no llegan nunca a ti? Porque no tomas el trabajo de leerlas. De manera que dejemos que esas soluciones, esa verdad, nos llegue con su lectura, la lectura desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Nos preguntamos, ¿la Biblia ayuda emocionalmente? Sí, definitivamente sí, porque presenta a un Dios Padre que cuida personalmente de cada uno de nosotros. Se interesa por nuestros problemas y dificultades. Siente gusto en ayudarnos, teniendo poder para darnos muchísimo más de lo que nos atreveríamos a desear. La tristeza desaparece, la soledad queda atrás ante el amparo de Dios. Que si la Biblia da confianza, Jesús dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, como se dijo en Juan capítulo 15, versículo 7. Al leerla ganamos mucha confianza en la continua y total ayuda paternal de nuestro Dios. La lectura de la Biblia hace el efecto de un colirio y permite encontrar una nueva mirada de la contemplación ocultada por el pecado, como decía San Agustín, y nos hace capaces de quitar el velo de los hechos para experimentar en ellos la presencia liberadora de Dios. Como dice en Dei Verbum 6, la Biblia hace participar de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Porque es la inteligencia de Dios y no la inteligencia humana. Ese presunto fracaso que tuvo Pablo en el Areópago, donde se encontró con unos sabios, filósofos, que ostentaban una inteligencia humana y lo retaban a que le presentara el Dios desconocido, porque ellos tenían muchos dioses. Y Pablo asumió ese encuentro como la verdad que él no quería. Él no quería la inteligencia humana, no quería el saber humano, él quería el saber de Dios. Y después, él en sus cartas y su abordaje solamente utiliza la inteligencia de Dios. Inclusive tiene conflictos con las leyes, porque él dice, bueno, las leyes existen, pero antes de existir los mandamientos, nuestro padre Abraham, que no tenía leyes, funcionó y fue justificado por la fe. Una gran lección que nos dejó Pablo, que Pablo hizo lo que Dios le indicó, hacer esa iglesia universal, porque no olvidemos que nuestra denominación
de católicos quiere decir universal. Y esa universalidad nos hace que lleguemos a cualquier parte del planeta. Que lleguemos de ese mensaje que empezó por 3 que fueron convocados a ser pescadores de hombres vivos, para que llegara a todos los confines de la tierra. Y hoy en día, aunque se tenga una cuenta diferente para otras culturas, no queda otro remedio que contar el año 2026 después de Cristo, el único que no ha tenido tumba. Hay muchos maestros que han dejado mucho de verdad, pero hay tumbas de ellos. El único que tuvo el poder de resucitar por ser Dios y vivió el tiempo en antes y después de su llegada fue el Señor. Porque la palabra de Dios tiene una autoridad junto con la tradición y la norma suprema, nos dice el Dave Bergman también. La palabra de Dios está en la raíz de la iglesia, la comunidad, y depende de ellos como agua para la fuente. Y algo muy sabio, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. Debe ocultarla y guardarla para poder exponerla fielmente. También del Dei Verbum, que surgió después del Concilio Vaticano II. Por ser palabra de Dios, la Biblia nos transmite con fidelidad y sin errores la verdad de Dios, que quiso consignar en las sagradas letras de nuestra salvación. Por eso, la iglesia y la comunidad buscan en ella la luz que guíe los pasos del pueblo de Dios en el camino de la salvación y de la liberación. Pues la palabra de Dios no está solo en la Biblia. Dios habla también a través de la vida, la naturaleza, la historia. La palabra de Dios definitivamente es infinita. Posteriormente, iremos viendo de manera estructural la Biblia para hacer un acercamiento vital a su conocimiento. Si nosotros tenemos alguna palabra que ustedes no entiendan, vamos a ir construyendo poco a poco un pequeño glosario que ustedes a su vez compartirán con otros, porque nosotros los católicos no nos salvamos solos, nos salvamos en racimo y vamos de la mano en ese camino que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, donde llevamos esa palabra que nos guía como un faro en la oscuridad. En este caminar veremos los libros históricos del Antiguo Testamento, como el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Samuel, las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judí, Esther y los 2 libros de Macabeo. Vemos los libros didácticos o sapienciales del Antiguo Testamento como Job, Salmos, Proverbios, Cogelet o Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Siráside o Eclesiástico y Sabiduría. Los libros proféticos que por razones de extensión, no de contenido, se dividen en profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y en menores como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay libros históricos
del Nuevo Testamento. Si ahora pasamos después del nacimiento de Cristo, están los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como los hechos de los apóstoles. Hay libros didácticos, como las cartas de San Pablo, primera y segunda de Romanos, las cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, a los Tesalonicenses 1 y 2, a Timoteo, Tito y Filemón, la carta o sermón a los hebreos, las epístolas católicas de Santiago 1 y 2, San Pedro 1 y 2, de San Juan, las 3 de San Juan y San Judas, los libros proféticos del Nuevo Testamento como el Apocalipsis de Juan. Ese Apocalipsis de Juan nos va a dejar una gran enseñanza y esperemos que espantemos la deformación que en el lenguaje popular dicen que es apocalíptico. El Apocalipsis no es una tragedia. El Apocalipsis no es una desventura. El Apocalipsis es descorrer el velo del Señor resucitado. Es el libro de la revelación del Cristo resucitado, que por razones de seguridad tenía que estar en lenguaje encriptado, en lenguaje secreto, para que los romanos no descubrieran la auténtica, la intencionalidad que sabían los discípulos de Cristo. Pero eso es tema que analizaremos más adelante, porque ese es justamente el último libro del Nuevo Testamento. Y redondeando, quisiera que se quedaran con lo que podría ser, según el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, el concepto oficial de la Biblia, que lo define como el conjunto de libros que escritos por el Espíritu Santo tienen a Dios por autor y como tales han sido entregados a la misma Iglesia.